Hoy es martes 31 de mayo de 2022 y vamos a iniciar la sesión 2, escritoras rebeldes. Es el tema de hoy y espero que aprendamos muchas cosas. Bueno, el día de ayer ya vimos 3 mujeres y ya empezamos a pensar este asunto de las mujeres creadoras, porque son interesantes. Y aquí quisiera empezar haciendo un comentario. Si ustedes ya se dieron cuenta, no estoy haciendo la biografía de estas mujeres. Mi reflexión y la del profesor Mendiola se basa en el asunto de qué es lo que nos interesa, qué es lo relevante, qué es lo que las hace, como dice el título de este curso, disolutas y disipadas, que son dos conceptos que desde de hace ya bastante tiempo yo vengo elaborando justamente para determinar qué es lo que estas mujeres hicieron en el orden simbólico y cómo dos elementos que son negativos en ellas se vuelven positivos. Si no fueran disolutas, si no fueran disipadas, no hubieran alcanzado lo que alcanzaron, no hubieran tenido el éxito que ahora ya tienen, no las recordaríamos. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, de que la transgresión sí sirve para algo. Y ahí el hecho de ser transgresivas, además, pues desde el feminismo es algo que se necesita hacer, porque si como mujer uno se deja llevar o conducir en el carril de lo que significa ser mujer en el orden social, pues queda aniquilada en realidad como persona, queda al servicio, queda supeditada a lo que los otros dicen que tú tengas que ser. Y ahí es donde centro mi reflexión de todas estas mujeres, de que fueron disolutas, de que se atrevieron a transgredir las normas de las convenciones sociales y morales, y disipadas, en el sentido de que no centraron su atención en lo que se supone que tenían que centrar, como es el asunto de la maternidad. Entonces, lo que tiene que ver con lo que sería una biografía o datos que ustedes a lo mejor estaban pensando que aquí les iba a dar y no les estoy proporcionando, pues ahí sí tenemos la facilidad, y esa es la parte que yo quiero que ustedes también pongan en juego, de que investiguen también ustedes un poco. Yo les estoy poniendo los datos más elementales en la presentación, donde nació, cuando murió, y algunos así como es muy esquemáticamente por qué está en esta lista. Pero si quieren ahondar, ahí en internet hay un montón de información, biografías, historias, no solamente los libros, sino que ya hay un contexto muy amplio de todas estas mujeres, que además, esto es lo que me parece también muy interesante, antes de internet costaba mucho trabajo tener la información de todas estas mujeres, pero ahora se han dado las condiciones para tener al acceso toda esa información, y allí es donde también, pues si no lo saben, se los comunico, ¿verdad? Y lo que es, desde mi punto de vista, muy interesante de toda esta información, que son muchos documentos, también está el archivo fotográfico. Eso era también muy difícil de conseguir en el mundo del libro. Ahora en el mundo de internet, basta con que pongas el nombre, imágenes, y aparecen ahí las fotografías que están disponibles, ¿verdad? De todos los archivos que ya se han conseguido reunir en estas plataformas de internet. Entonces, si te falta aquí información, pues pon un poquito de tu curiosidad y teclea
y encuentra esa información. Es también una invitación a investigar, es una invitación a conocer por cuenta propia que todas estas mujeres, ustedes han ya empezado a dar cuenta, pues empezaron de manera también muy autodidacta, y eso es algo que no hay que perder de vista ni dejar de ejercer, y es tener una capacidad de educarse por cuenta propia también, porque si uno se restringe a lo que es la educación formal, pues a lo mejor no es tan interesante y amplia como uno requiera. Bueno, hecho esta aclaración, voy a empezar a compartir lo que es la presentación del tema de hoy, que son mujeres rebeldes, escritoras rebeldes, que además es una parte que a mí no solamente me interesa mucho, sino que me emociona, porque de las cosas que a mí me interesan muchísimo y que desde niña era un anhelo, es la cuestión de la escritura. Yo siempre me visualicé en un futuro, ¿verdad? Cuando era niña como escritora. Y siempre que encontré mujeres escritoras, además, pues las he leído con gran cuidado, con gran pasión. Las que les voy a presentar hoy, sobre todo lo que son Colette y Gertrude Stein, ¿verdad? Son así como un par de escritoras que yo les guardo mucho respeto, porque realmente me apasionó mucho leer su obra. Y ya de Silvia Léramo, pues les digo que no era fácil conseguir la literatura que de pronto uno se encontraba de información, decir, ay, pues lea Silvia Léramo, sí, pero no encuentro el libro, ¿verdad? Es muy difícil, o incluso el asunto de las traducciones. Y entonces, de pronto hay escritoras más accesibles que otras, y Sibila Leramo, además, pues apenas como que se está abriendo no solamente el interés, sino los archivos para poderla leer. Y eso tiene mucho que ver con cómo se difunden las obras, la industria editorial. Entonces, tanto Colette como Gertrude Stein pues tenían su prestigio en las editoriales y son muy difundidas y publicadas, mientras que Sibila Leramo es un poco más, diré, oculta. Sobre todo, yo pienso que tiene mucho que ver con que directamente se le identificó siempre como una escritura muy feminista, mientras que Colette y Gertrude Stein pues estaban más como del lado, ¿verdad? No quiere decir que no tengan que ver, pero siempre se quedaron más del lado del mundo de la literatura más comercial, y por eso han sido más accesibles. Entonces, Colette incluso últimamente hasta hicieron una película ya de su vida y su obra, ¿verdad? Y pasó en los cines y eso le dio aún más cartel público. Entonces, a lo mejor ya están visto la película de Colette, pero a mí realmente lo que me interesa mucho de Colette es pues esta parte de su transgresión, que tiene que ver por un lado con tener una escritura muy poderosa, muy fuerte, y por el otro lado, realmente de que pues la exitosa era ella. Ya les habíamos comentado en la sesión de ayer que había un problema con las mujeres de pronto al publicar, y de pronto hasta tenían que enmascarar. Entonces eso es lo que le va a pasar a Colette, que ella en un principio empieza a publicar, pero como escritora fantasma, y el que firmaba la obra
era su marido, Willy, que además era así como un negrero de la escritura, ¿verdad? Este personaje Willy, porque no era la única escritora que tenía ahí escribiendo para que él firmara sus obras, que era algo que pasaba mucho en estos tiempos, ¿verdad? Finales del siglo XIX, en lo que es la producción de obra comercial de escritura. Y era toda una gran industria. Entonces había unos, pues, escritores que eran muy listos para vender, no para escribir, sino para vender. Y se conseguían unos escritores que hacían todo el trabajo y era como una especie de maquila de escritura. Y al final, obviamente, el que firmaba pues se quedaba con la mayor tajada. Entonces ahí es donde empieza ella a tener mucho éxito. Cuando realmente Willy se da cuenta que ella tiene una gran capacidad de escritura, no solamente una creatividad, sino que sí puede escribir vastamente. Y lo que él iba haciendo, que es por lo que también va teniendo pues un éxito comercial, todo esto que ella escribió al principio y que se le puede denominar como las Colettes, que diga las Claudines, perdón, pero es que se creó ahí una imbricación muy interesante con la escritora y el personaje, y entonces de pronto, pues pensar en las Claudines es como pensar en Colette, porque realmente ella la empezó a caracterizar en un momento, que es en esta imagen que aquí está, donde está ahí con este señor barbudo, ese era su esposo Willy. Y entonces ahí ella está caracterizada como el personaje de las novelas que tuvieron tanto éxito, que se llamaban Claudine. Entonces, parte del éxito de las Claudine, ¿verdad? Tiene que ver con que, pues, al fin y al cabo, Willy sí ponía algo de su cosecha, que era donde él tenía la visión comercial. Y entonces, de cosas que ella escribía, así como insinuadas o no muy abiertamente, de cuestión de sexualidad y erotismo, pues Billy acababa de ponerlas de una manera más evidentes porque eso era lo que vendía. En la literatura, ¿verdad? Esto que se llama, pues, pornografía, tiene un gran éxito. Entonces, hasta cierto punto, pues, él metía unas descripciones a partir de lo que ella iba haciendo que lindaban con este ámbito de lo pornográfico, pero nunca tan abiertamente que fuera escandaloso también, sino que ahí fue la visión de él de ponerlo de tal manera que pues se volvió un súper éxito. Y además jugando con esta imagen de la adolescente, de la estudiante, de la escolar, ¿verdad? Que pues es muy joven y que está descubriendo cierto ámbito de la sexualidad y que es a la vez así como ingenua, pero se atreve a hacer ciertas cosas. Y entonces eso es lo que él va a ir elaborando de todo lo que Colette escribe. Pero llega un momento en que ella se da cuenta que ella en realidad es la que lo está escribiendo. Y al ver cómo él lo pone, pues no sería muy difícil redondearlo como él lo redondea, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que pues ella se va a liberar realmente de ese yugo, porque empezó a ser para ella muy pesada que él se llevara todo el crédito, porque entonces justamente le pasó lo que era la situación de esposa, que él empezó a andar en lo social, presumiendo de los libros exitosos, y a ella la dejaba recluida, porque siendo la escritora fantasma, pues no la iba a andar presumiendo, porque pues, realmente él
se adjudicaba la autoría de las novelas. Entonces va a llegar un momento en que ella se libera de él. Y con esta liberación de su escritura, tanto de su persona, pues va a venir un cambio muy radical en esta escritora incipiente y se va a empezar a volver muy liberal, bastante liberal. Entonces, de las cosas que va a aportar Willy a Colette, ¿verdad? Es la imagen. Es una imagen que ella después va a explotar mucho, porque aquí ya la vemos con el pelo corto. Es una época en que las mujeres andaban con el cabello muy largo. De hecho, cuando él la conoce, el cabello de Colette, ¿verdad? Era tan largo que le llegaba hasta el tobillo. Pero él en esta visión comercial y pensando en Claudine, cómo tendría que ser representada, pues la volvió una mujer moderna. Y ya las mujeres modernas andaban con el pelo corto, que además eso ya era un motivo de escándalo, bastante escandaloso, porque no estaban ya en la situación de lo que tradicionalmente en ese momento se consideraba que era una mujer. Se consideraba que el cabello corto era una situación para los varones. Entonces, aquí en estas dos imágenes que estamos viendo, pues ella ya tiene el cabello corto, ya se cortó el cabello por completo. Y además, cosa que no se ve aquí en las fotos porque son en blanco y negro, ella era pelirroja. Entonces, me imagino que su cabello pelirrojo largo debe haber sido muy bello, pero él, pues, pensando en vender más, se lo cortó. Le sugirió que se lo cortara y ella lo aceptó. Y ya después nunca más lo va a traer también largo, como que vio la diferencia entre traerlo corto y largo. Entonces también ya son de estas mujeres que la primer síntoma de romper el molde de ser mujeres que andaban con el cabello ya corto. Y luego además ella, esa es una parte muy interesante del personaje, ya de la escritora, la persona, que es Colette, porque además vean que tiene el cabello chinito. Entonces, de pronto ella, le gustaba mucho leer también, era muy, culta y siempre, además de estar escribiendo, leía cosas. Entonces, de pronto, por andar leyendo cosas en la enciclopedia, se entera que las personas con cabellos chinos que a lo mejor tienen herencia genética de africanos, y eso la conflictó mucho porque algo que le gustaba mucho era su cabello chino y cuando se entera de eso como que se metió en un enredo mental, pero eso nos ayuda a ver cómo pues era ella como persona también, porque siendo pelirroja, ¿verdad? Nunca se imaginaba que tuviera algo de negro en ella, pero ahí se rindió a la evidencia y terminó aceptándolo, ¿verdad? Ya ven que además, culturalmente hablando, que es algo que pasa mucho con las sociedades racistas y que además es una queja de las americanas, básicamente, de que para no verse así como tratadas racistamente, se ocultan sus chinos y se lo planchan y se lo alisan, que sea el cabello liso. Pero entonces cuando ella se da cuenta de eso, pues realmente acepta su rasgo de negritud y pues no se lo plancha el cabello. Luego, otra de las cosas que ella infringió muy evidentemente, muy socialmente, es que se empezó a vestir con pantalones, empezó a adoptar esta indumentaria. Y aquí en la foto del lado izquierdo, pues ella está vestida con un traje, propiamente hablando de hombre. No había la idea de que las mujeres anduvieran con pantalones, y esa es una transgresión. Y en el París de esa época, además, es una transgresión muy fuerte,
porque no pidió permiso para vestirse con pantalones. Porque como mujer, si por alguna circunstancia tú tenías que andar con pantalones o querías que andar con pantalones, ibas a la delegación de policía y pedías un permiso, justamente para poder transitar en la calle vestida de hombre. Y pues te lo daban, y ya no había ningún problema, porque en cuanto se veía a las mujeres que se vestían como hombres, pues les remitían a la delegación. Porque acuérdense que no era tan fácil que anduvieran las mujeres en la calle solas, sueltas. Y fue un recurso que utilizaron algunas mujeres para poder transitar en la calle, vestirse como varón, pero tenían que pedir el permiso. Y entiendo que ya no piden ningún permiso, ya son de las que se atreven a andar vestidas de hombre y además con maquillaje, que creo que era lo que daba el punto así como de extrañeza. Y empieza la liberación de ella no solo como escritora, sino como persona. Otra de las cosas que empiezan a pasar, que coincide con esta liberación de la escritura, es que va a conocer a este personaje que es Missy, así le decían, de manera, diré, las personas que la conocían, ¿verdad? La llamaban Missy, pero se llama Matilde Morny, y era una aristócrata. Estamos en el París donde todavía la aristocracia tenía un lugar muy singular en esta sociedad. Ya ven que Francia pasó por la situación de, pues, cortarle la cabeza a los reyes, derrumbar el asunto de la aristocracia, pero en lo social se quedaron, pues, muchas personas con este distintivo de ser aristócratas. Entonces, Missy todavía es una de estas aristócratas. Y lo que va a ser su influencia, que tiene mucho que ver con vestirse de esta manera, de, con pantalones, es que ella ya era una transvestida, ¿verdad? Ella ya era una mujer que, pues, realmente aquí en esta imagen donde está con ella, pues parece un varón. Entonces, ese fue un proceso que tuvieron que pasar algunas mujeres, ¿verdad? De volverse en lo que era su aspecto varones, para lidiar con la desventaja, para poder andar caminando en la calle, para poder andar haciendo negocios. Entonces, de algunas se sabía y de otras no, porque había unas que pues ni revelaban que eran mujeres. Y eso es una parte que me parece muy interesante en esta liberación de las mujeres, de cómo incluso hubo unas que se volvieron varones. Y aquí en el caso de Missy, ¿verdad? Además, no solamente era transvestida, sino que además ella sí se declaraba lesbiana. Entonces, son dos cosas muy fuertes en esta cultura. Y pues como se ve aquí, hicieron vida cotidiana, Colette y Missy. Llega un momento en que se va a vivir con Missy cuando deja a su esposo. Y entonces ahí es donde empezaron las secuencias del escándalo, porque se empiezan a actuar en el Music Hall en París. Se vuelve ella una personaje de la escena teatral, Colette. Ya también Missy andaba en eso. Entonces se empiezan a representar obras que llega un momento en que se vuelve muy escandaloso, incluso se da así una situación donde el público empezó a hacer una revuelta cuando pues se salieron de la representación teatral, ¿verdad? Porque resulta que hacen una escena donde pues terminan besándose allí en el público.
Y el público no lo ve eso como actuación, sino que dicen, son dos mujeres besándose. Y eso creó un gran, gran escándalo. Y son de las cosas que realmente Colette no solamente fue transgresora con la escritura, sino que lo hizo en lo público, haciendo cosas que en ese momento realmente no estaban bien vistas. Aunque los personajes se declararan lesbianas y pues vivieran juntas, pues no era permitido que en la calle tuvieran ciertas actitudes, ciertas maneras de estar, ¿verdad? De hecho, es un momento donde ni varones ni mujeres se besan en público. Entonces, cuando ellas se salen de la representación teatral, pues se produce un gran escándalo. Y pues terminaron cancelando la obra y todo este asunto que se da cuando se transgrede el orden social, porque les digo que además hubo allí un conato de disturbio, ¿verdad? El público se escandalizó demasiado, pero pues realmente a ellas no les importó, porque igual siguieron haciendo actuaciones de teatro, aunque tuvieron que salirse de la escena principal de París. Y de las transgresiones también que va a hacer Colette, ¿verdad? Tiene que ver con cómo se presentaba ya en escena. Es una época donde el cuerpo desnudo pues se simulaba, aunque parecía que en escena estuvieran desnudos los personajes, ¿verdad? Porque de pronto hacían escenas así como de tipo erótico, de semidesnudez, donde parecía que estaban desnudos, pero tenían una malla color carne muy de teatro que se ponían abajo de la ropa. Entonces los que representaban así como especies de desnudos o semidesnudos, pues en realidad estaban tras esa malla color carne y era muy evidente. Bueno, Colette va a renunciar a esa malla, se va a atrever a salir mostrando su propia piel y eso también va a ser súper transgresivo. En esta foto justamente se puede ver cómo ella no trae esa malla y pues ahí se le ve el ombligo, ¿verdad? Si fuera una representación normal, ahí ella pues tendría que traer esa malla color carne, pero ella se desprende de esa malla por completo y va a crear también escándalo por eso, pero a la vez va a empezar a crear una recepción donde pues hay gente que a eso le empieza a gustar, los que no son tan moralinos, ¿verdad? Como que dicen, pues, se ve bien, ¿no? Está bonita la muchacha. Otra de sus transgresiones tiene que ver con que, pues, mostraba los pechos así, sin pudor alguno, no le daba pena. Y vean de qué época estamos hablando, finales del siglo XIX. Entonces, ella va a ser una transgresora justamente de lo que tiene que ver la imagen de la mujer en esta indumentaria donde las mujeres estaban totalmente cubiertas del cuerpo, no se les tenía que ver prácticamente piel, y eran indumentarias con mangas largas, con faldas larguísimas también, y prácticamente lo que se les veía era el rostro, si acaso, porque también es una época todavía de usar sombrero, y las mujeres en sus sombreros traían un velo donde no se les veía el rostro cuando salían a la calle. Entonces, vean todo lo que ha cambiado la sociedad respecto a las mujeres en lo público. Ahora, todo esto ella lo hizo tomando como pretexto pues la escena teatral. O sea, lo hizo en el lugar, en el momento adecuado.
no es que saliera así a la calle, ¿verdad? A mostrarse, a exhibirse, no, sino que tenía un argumento, ¿verdad? Para hacerlo. Y ahí es donde ella va a hacer todas estas transgresiones al orden, y ahí es donde se va a volver un personaje público de escándalo. Pero su literatura siempre la va a salvar. Lo que ella escribe siempre va a ser más, diré, valorado que todos estos escándalos que ella empezó a representar, porque a la vez que ella va haciendo todo esto en el teatro, ¿verdad? Pues en realidad ella nunca deja de escribir. Y entonces ella en lo que se concentra mucho es justamente en su quehacer de escritora, y es lo que más va a hacer durante toda su vida, escribir. Y va a empezar a escribir en los periódicos, va a empezar a escribir no solamente su literatura para ser publicados en libros, sino que también en periódicos, y ahí es donde también va a tener una presencia en el periodismo. De las cosas que son muy interesantes ya de ella como mujer moderna, ¿verdad? Va a ser justamente el cuidado de su cuerpo. Y entonces ya es una mujer que hace ejercicio todos los días para poder entrar en estos corsets, ¿verdad? Porque además es una época de corsets donde las mujeres tenían que andar encorsetadas, y más en París. Entonces ella, pues como mujer ya moderna, ¿verdad? Se pone a hacer ejercicio, cuida su figura, y aquí están uno de estos aparatos donde hacía gimnasia, y está aquí otra vez con Missy, y entonces además ya es una mujer muy moderna en el sentido de que las mujeres no hacían ejercicio. Y entonces esta idea de hacer ejercicio, no vayan a creer que era algo muy común en esta época, pero son de las mujeres que empiezan a tonificar su cuerpo, ¿verdad? A no tener ese como imagen de ser débiles, sino que ya tienen un cuerpo fuerte, y eso también va a ser algo interesante, de tal manera que cuando andan en pantalones, justamente son de las cosas que pues se pueden notar, ¿verdad? Que ella tiene unas piernas muy fuertes. Ahora, la cuestión del feminismo. Pongo esta frase porque en una entrevista le preguntan si es feminista, y ella bromea diciendo: las sufragistas me asquean. Sabe lo que se merecen el látigo y el harén, respondió. Pero pues como está aquí señalado, pues ella lo dice más en broma que ciertamente. Entonces, es una respuesta muy ambigua, pero también es una respuesta de, ahora sí que mostrando cómo es el personaje. Y por un lado, la cuestión del látigo, ¿verdad? De que es una época donde todavía las mujeres, pues la manera en que las llevaban al orden era a través de golpes, y luego la situación del harén, en el sentido de que tenían que estar sometidas, ¿verdad? Ella decía a las sufragistas, pero pues es una respuesta que, pues, ella lo dice, pues para que de risa, también es irónica, está siendo bastante irónica con el sentido de que las sufragistas, pues justamente lo que están luchando es por salirse del yugo del látigo y de esta situación de quedar supeditadas a lo que es el servicio sexual hacia sus maridos. Y entonces, pues ella no se declaraba feminista, pero hacía cosas que la ponían más del lado del feminismo, porque estaba haciendo transgresiones.
Y eso es lo que el feminismo pues siempre vino a poner sobre la escena. Ahora, a ella le tocan estas feministas, ¿verdad? Que son las sufragistas y son mujeres que están luchando por conseguir el voto y a lo mejor están descuidando cosas que serán más importantes, ¿verdad? De la vida cotidiana por una cuestión política. Pero al final se va a ver que justamente por conseguir el voto van a conseguir más derechos. Entonces, es una situación donde a lo mejor, pues, a ella como le tocó más directamente las sufragistas, pues no las vio en un contexto más amplio, porque además había esta idea de que pues, en cierta medida las sufragistas estaban medio mal de la cabeza, porque hacían cosas que las ponían incluso en peligro. Pero pues al final se consiguió el voto para las mujeres, ¿verdad? Y pues la situación de las mujeres se cambió mucho con el asunto de las sufragistas. Eh, Maurice Godequet va a ser su tercer marido y es con el que ya se va a quedar para siempre y es el que la va a cuidar. Y otra de las cosas que siempre fue de su transgresión, ¿verdad? Es que, por ejemplo, de su segundo marido, que es Henry de Juvenal, que era el redactor donde ella escribía en el periódico, jefe de Le Matin, se casó con él, tuvo una hija, pero esta maternidad realmente ella la hizo como era muchas de las prácticas de maternidad de esa época en Francia, donde pues las mujeres de cierto estatus social no criaban a sus criaturas, sino que las cedían en crianza a personas encargadas de eso. Y había unas institutrices inglesas que tenían la fama de ser las mejores y entonces su hija se la va a dar a una institutriz inglesa que es la que se la va a criar. Y ahí diré, ahí ella no estaba haciendo una transgresión porque esa era una práctica común, porque la idea de que la maternidad la tenga que hacer la mujer de pe a pa va a ser después. Este es un momento donde la maternidad no, las mujeres de cierta clase social no tenían que estar encadenada al hijo. Después va a venir el discurso de los médicos de que no importa tu clase social, no importa el tipo de mujer que seas, tienes que amamantarlo, tienes que cuidarlo, tienes que estar como esclava del hijo. Y entonces aquí esta parte de la maternidad en Colette, ¿verdad? Es una época donde en realidad pues a las personas de su clase social no las obligaba a estar esclavizadas. Entonces pues en realidad la maternidad pues no le afectó nada tener la hija. Pero lo que sí va a ser algo donde hace una gran transgresión es que con su segundo marido, el marido tenía un hijastro, ¿verdad? Y entonces ella va a terminar siendo amante de su hijastro. Y eso sí va a ser un gran escándalo, porque ella 40 años y el joven de 17, ¿verdad? Y con este tercer marido, también es más joven que ella, 16 años, y entonces ahí sí está siendo otra vez por completo disoluta, está disolviendo el orden de lo social, porque además, mientras que para los varones no había tanto esta censura de que estuvieran con mujeres más jóvenes, creo que todavía hasta el momento actual, ¿verdad? Está mal visto que las mujeres tengan amantes más jóvenes, mientras que no se considera lo mismo para los varones. Entonces, ellas, de estas mujeres que, pues eso no le va a importar. Y pues mientras tampoco le importe al varón, pues qué problema. Entonces, esta también va a ser otra de sus grandes transgresiones, la cuestión de la edad, porque en el orden simbólico falogocéntrico se supone que las mujeres que van envejeciendo no deberían ya de tener pues prácticamente una actividad sexual ni erótica, no estar en esta situación de amantes.
según el discurso imperante, las mujeres que se hacen viejas ya no son atractivas, ya no tienen ningún interés, ya deberían de estar recluidas, ¿verdad? Haciendo crochet, y pues ella no lo hizo. Entonces, este tercer marido además la va a querer muchísimo y la va a cuidar hasta prácticamente el fin de sus días. Entonces, ahí es donde, pues, ella, ya con este marido, además, ¿verdad? Pues, que le está cuidando, aquí es uno de los momentos donde, pues, él le lleva el desayuno, mientras que ella está en su escritorio, en su labor de escritora, porque eso es lo único que nunca, nunca, nunca va a dejar de hacer. En toda esta vida torrencial de escándalos y de chismes y de que pues ella no cumplía con las normas sociales, lo único que siempre va a conservar es su escritura. Y eso es lo que me parece que es muy, 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 muy loable, porque había mujeres que justamente por involucrarse en otras actividades ya dejaban lo que era su objetivo principal, que era el asunto de escribir. Pero ella siempre, siempre, siempre se va a concentrar en ser escritora. Y ahí es donde me parece a mí muy admirable de que tenía una obsesión, que es la escritura, y eso sí nunca lo va a dejar. Va a cambiar de marido, va a cambiar de amantes, va a cambiar de muchas cosas, pero escribir jamás lo va a dejar de hacer. Y ahí es donde está esta constancia, y ahí es donde no podrían decir que además de ser disoluta fuera disipada, ¿verdad? No, porque ahí sí, ella sí se concentró siempre en el asunto de la escritura. Bueno, esto es con Colette, que además podría hablar de muchísimas más cosas, pero en 2 horas no nos da para tanto. Y entonces, la siguiente personaje que a mí me parece muy interesante es Gertrude Stein, que su escritura no es tan conocida. Creo que hasta cierto punto es un personaje bastante marginal, pese a que ha tenido un gran éxito literario. Hay ediciones y ediciones de sus libros, se siguen leyendo, pero no es así como súper conocida por todo el mundo. Como que sus lectores son bastante ocultos, ¿verdad? Bastantes discretos, no se vuelven así como promotores de Lea Gertrude Stein, y creo que eso mucho tiene que ver con la dificultad de su escritura, que es lo que a mí me gusta mucho de cómo escribe Gertrude Stein, ¿verdad? Que ella es una escritora que responde a su época, y entonces ella va a coincidir con artistas de las vanguardias en Francia. Ella nace en Estados Unidos, pero va a terminar trasladándose a Francia con su hermano Leo, donde además ahí ellos se van a volver así como los mecenas de algunos artistas de las vanguardias, van a empezar a comprar obras, se vuelven coleccionistas de pintura básicamente, también de esculturas, pero básicamente de lo que son pinturas, y además de estas pinturas que en este momento pues se supone que no eran del gusto común, pero ahí el hermano de ella va a tener una gran visión. Decían que era un gran tasador de pintura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sabía venderlo a gran precio, cosas que de pronto eh, nadie daría 3 pesos por algo, pero él sabía valorarlo. Entonces van a empezar a crear una gran colección de pintura, y ella va a conocer pues a muchos pintores que en las vanguardias en ese momento están haciendo mucha experimentación justamente con lo que es la expresión pictográfica, que no están pintando tradicionalmente, y eso ella pues va a afectarle en su forma de escribir, y ahí es donde se vuelve una escritura difícil la de Gertrude Stein, porque es una escritura muy experimental para la época. Incluso hay personas que no les gusta porque
justamente se les hace que es una escritura no solamente muy pesada, sino que puede ser hasta cierto punto así como reiterativa y que se confunde, porque además ella en su escritura va a ser una cosa muy interesante que tiene que ver con no atenerse a la manera de escribir eh, temporalmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no es lineal su escritura de principio, en medio y final, sino que de pronto, pues sí puede confundir al lector en la idea de, pues ya no sé qué es lo que me está contando antes o después, o si me está contando lo mismo pero contado de otra manera diferente. Y entonces eso es lo que va a ser la característica de la escritura de Gertrude Stein, donde se vuelve muy difícil para el receptor normal, para el receptor que está buscando historias de una anécdota o personajes que son fácilmente distinguibles, pues ella no lo tiene. Y además, ¿verdad? De que es una escritora de una escritura difícil, lo que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver ya con su vida personal, es la situación de que, pues, ella vivía en lo que en esa época se llama o se consideraba que era un matrimonio bostoniano, así le llamaban a las mujeres que vivían juntas. Y entonces ella se pone a vivir con Alice B. Toklas, que pues por un lado, ¿verdad? Cumplía una gran gama de actividades en pro de Gertrude Stein, como pues ser cocinera, secretaria, editora, crítica, administradora. Entonces yo ahí siempre digo que pues es que ella era la esposa, ¿verdad? Hacía una serie de cosas que para pues una relación de pareja, pues ya ven que se da la situación de pues quién es el amo, quién es el esclavo, y la esposa siempre es la que termina siendo un poco la esclava, o bastante la esclava, ¿verdad? Pues ella era la que era como la esposa. Y en este papel, pues Gertrude Stein era la que era como el esposo. Ahora sí que la más dominante y Alice Toklas, pues como la más pasiva. Y además vivieron ya toda su vida juntas. No fue su primer pareja, porque antes Gertrude Stein en Estados Unidos había tenido otra compañera, pero Alice Toklas, ¿verdad? Sí va a ser ya la compañera de toda su vida. E incluso cuando se muere Gertrude Stein, pues Alice Toklas se va a quedar como a guardar su memoria, a cuidar su memoria. Y ahí es donde me parece muy interesante porque vivían abiertamente juntas en París. Quién sabe si en Estados Unidos haya sido así, pero en París, pues sí lo hacen. Y aquí están en su salón donde recibían a los pintores, ¿verdad? Y entonces ahí está Lisbeth Toklas, ahí está Gertrude Stein, y nunca ocultaron que vivían juntas. Y en las reuniones con los pintores, ¿verdad? Además, la función de Alice B. Toklas era, pues, le tocaba el papel de esposa, de estar con las esposas de los que iban a ver a Gertrude Stein. Y entonces sí tenían papeles muy definidos, que tiene que ver con esta relación de pareja, pero era una pareja que pues estaba haciendo muy transgresiva. Vean cómo era el salón, lleno de pintura, que eso va a ser algo que realmente va a ser la marca de Gertrude Stein en el París de esa época, porque se va a volver una gran coleccionista, que además pues lo puede hacer porque junto con su hermano, pues ellos vienen de un padre millonario, que después van a perder todo, ¿verdad? Sus acciones, ya que pasa el tiempo, pero mientras ellos tienen esa posibilidad financiera, pues empiezan a hacer esta gran colección de obra de arte, y después pues va a venir un altercado o un momento donde Gertrude Stein no le gusta lo que va a hacer su hermano, porque además sí lo hace, y es que su hermano, viviendo en París, se va a vivir a Italia,
y entonces divide la colección. Y él dice que le toca a ella y que le toca a él, ¿verdad? Y eso a ella no le gusta mucho, de que se divida la colección que ya habían juntado, a tal punto que le va a retirar el habla a su hermano. Ya para ella no existe. Y cuentan las historias que una vez se lo encontró en la calle después de 30 años, lo vio, lo saludó y ya jamás volvió a hablar tampoco con él. Entonces, sí fue una ruptura muy fuerte que tuvo que ver con la situación de esta colección de arte, porque realmente se ve que Gertrude está en toda esta cuestión de estas obras de arte, ¿verdad? No solamente por el afán de lo que era lo que valían, sino lo que implicaba tenerlas presente para pensar, y pues eso se ve reflejado en su escritura. Todos estos pintores experimentales, unas formas de escribir, sobre todo lo que es la parte del cubismo, ¿verdad? Incluso su literatura está clasificada como cubista, que ella escribía como a la manera de los pintores cubistas, y eso va a ser una gran influencia para ella. Además de que, pues, ella en cierto sentido decían que se sentía insegura con su escritura, porque no venía de un ámbito académico donde pues se hubiera formado como escritora, sino que ella pues había andado del lado de lo que es la ciencia médica, ¿verdad? Y ahí es donde dicen que se sentía algo insegura, pero pues ella siempre defendió su manera de escribir, pese a que consideraba que no tenía una buena recepción, porque sí había muchas críticas en su contra, pero pues diré, eso no hizo que ella desistiera de escribir. Aquí está otra imagen de ese salón donde recibía, donde está aquí su cuadro, su retrato pintado por, ay, perdón, se me fue, que ando buscando el señalador. Este es su retrato que le hizo Picasso, que en un principio a ella no le gustó, porque decía que no se parecía, y Picasso le dijo, pues ya te parecerás, ¿no? Y entonces, pues sí, terminó pareciéndose al retrato finalmente, porque pues Picasso no era en ese momento, pues un pintor de realismo, ¿verdad? Entonces, pues hace una interpretación de la persona de Gertrude Stein. Entonces, al principio no le gusta, pero después pues ya le termina gustando. Y entonces, vean, era una galería realmente su sala de recibir. Y de las cosas que tienen que ver con lo social y cómo son las mujeres y cómo se da esta situación de lo que puede hacer o no puede hacer una mujer en lo público. Cuando viene la moda de los automóviles, ¿verdad? A ella le gusta manejar y se consigue un automóvil que a ella le gustaba mucho manejar. Lo único que no le gustaba, que además eso cuando venga este momento de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y que ponen a su servicio de la Cruz Roja su automóvil para llevar y traer heridos, ¿verdad? Lo único que la pone ahí muy así como ansiosa y decir, ay, esto, ¿para qué me metí en esto? Es las veces cuando de pronto pues había un camino donde la única manera de salir era en reversa, no se podía dar la vuelta, porque se tenía que meter en lugares a rescatar a los heridos, ¿verdad? Y entonces eso sí la ponía en súper pánico, pero sin embargo lo hacía, pero eso de ir en reversa realmente le daba mucha angustia, porque decía que no era lo normal, pero sin embargo, pues ahora sí que juntaba fuerzas de voluntad y lo terminaba haciendo, y son de las cosas que me parecen muy interesantes de ella, ¿verdad? Donde, pues, cuando viene el momento de ayudar por el asunto de la guerra, pues ella no tiene ningún inconveniente junto con Alice Betoclas a dar, asistiendo y transportando heridos en la guerra.
Y además vean, es un momento donde es el invierno, son condiciones muy terribles y se pusieron como voluntarias. Aquí es donde se ve que ella todavía tiene su chonguito, porque va a llegar un momento donde ella, como mujer de la época, mujer moderna, se va a cortar este chonguito. Vean, aquí en estas dos imágenes, todavía tiene su cabello largo, todavía no tiene esa imagen con la cual finalmente va a ser recordada. Y de las cosas que me parecen muy interesantes, que tiene que ver también con cómo había cosas que pues a nosotros no nos parecen para nada transgresoras, ¿verdad? Pero en ese momento la gente era muy fijada. Y aquí del lado izquierdo, donde está ella posando para su escultura, que además así es como la va a tallar el escultor, ella está sentada como señor, está con las piernas abiertas. Eso no era muy propio de las mujeres. Las mujeres decentes cerraban las piernas o las cruzaban muy elegantemente, ¿verdad? No de una manera vulgar. Y entonces aquí vean el gesto de ella. Está en un gesto así como de gran atención, viendo lo que está haciendo el escultor, pero la postura, que además es la que pues finalmente fue la que quedó ahí tallada, ¿verdad? Es ella sentada con las piernas abiertas, como se sientan los señores. Y eso es una gran transgresión para lo que era típicamente ser una mujer. Y ahí ella pues está marcando su presencia, su ánimo, de una manera muy especial, donde pues al fin y al cabo, pues la falda larga permite eso. No está haciendo ninguna escena impúdica, simple y sencillamente se está sentando cómodamente. Porque además la postura que ella tiene de recargar los brazos sobre las piernas, ¿verdad? Pues está sentada cómodamente, que era algo que en esa época pues no se le permitía a las mujeres, que tuvieran algo de comodidad. Otra de las cosas que también va a ser de escándalo mientras ella es joven, mientras es estudiante en la escuela de medicina, y que además fue muy criticada ya por sus compañeros de estudios, ¿verdad? No solamente porque fuera mujer en la universidad, sino que desde sus épocas de estudiante, ella se quita el corsé. Era una mujer ya desencorsetada. Y entonces eso le va a traer muy mala fama porque dicen, es que anda muy suelta de la ropa. Entonces, pues la ven así toda fachosa, toda galocha. Y además le gustaba andar con unas así como calzado muy cómodo que hacían hasta con chanclas. Entonces, no era una mujer agradable al orden desde que era estudiante, pero pues ella todo esto se ve que lo hace por comodidad, por estar bien en su cuerpo, por no sentir esa asfixia que sentían muchas mujeres por traer un corsé. Y pues además tiene una complexión robusta, entonces creo que no era algo muy cómodo para una mujer robusta andar vestidas en vestidos muy entallados, con un corsé, y además con un tipo de calzado de estos femeninos, de tacones, no, pues ella renuncia a todo eso. Y cuando va a venir el momento en que se corte el cabello, ¿verdad? Pues lo va a hacer. Y entonces, yo aquí veo que pues estuvo con su cabello largo hasta pues, ya que era bastante madura. Entonces, yo pienso que cuando vino el momento, que además he visto a muchas mujeres mayores que yo que lo han hecho en ese momento, de cuando empezó a pasar por el proceso de la menopausia, porque eran unos grandes calores. Entonces que el cabello largo se vuelve realmente bien pesado. Entonces hay mujeres que no lo soportan y terminan cortándose el cabello a esa edad. Ya he visto a varias mujeres que conozco mayores que yo que en ese momento justo se lo cortaron así bien cortito. Y de pronto en los sociales no saben por qué se lo cortó así de esa manera. Y pues yo digo que es por los sofocos.
por no sentir ese calor, porque es así como un calor muy fuerte, muy intenso que sale de adentro y el calor se vuelve como una especie de cobija en la cabeza. Y entonces yo pienso que a lo mejor ese fue en el momento en que ella se lo decidió cortar y vean, aquí es donde se lo corta así por completo, cortitito. Y está otra vez en esta situación de las mujeres que ya renuncian a tener una imagen femenina, no traen el cabello largo. Esta es una de sus frases. No hay respuesta, no va a haber ninguna respuesta. Nunca ha habido una respuesta. Ahí tienen la respuesta. Entonces, muy reiterativa, y ahí es donde dicen que era una escritura cubista, ¿verdad? Pero en literatura, en el sentido de que, pues, parece que no avanza, como que todo es un mismo instante. Y como que todo es así como reiterar una palabra, una frase, como es, que es su verso más famoso, que es una rosa es una rosa, es una rosa. Y entonces aquí son pequeñas frases que muestran esa manera de escribir, pero ella hacía unos escritos larguísimos. Realmente tenía una facilidad de, de escritura que a mí también me asombra muchísimo porque sus volúmenes de libros son muy grandes. Y además con este estilo donde de pronto pareciera que no avanza, como que siempre está en el mismo lugar. Y entonces se necesitan lectores muy pacientes realmente para leer su obra. Y cada vez hay lectores menos pacientes que además se conforman con volúmenes cada vez más pequeños, cada vez más delgados, que además pues tiene mucho que ver con la situación de la época, porque pues cuando ella está escribiendo todo esto, pues realmente no había todavía pues prácticamente medios de comunicación como los que ahora nos tienen ocupados el tiempo. No había televisión, el radio apenas estaba como en pañales, ¿verdad? Lo único que había era como periódicos, revistas. Entonces, es escritura que corresponde también al momento de la época, donde pues la gente sí buscaba ejemplares muy voluminosos para tener un largo rato para leer. Entonces ahí es donde también ella me parece que es muy interesante porque es una escritora muy prolífica y hasta el momento sus obras se siguen publicando y siguen teniendo reediciones de sus obras y ahí es donde me parece que cumple este papel de escritora rebelde, ¿verdad? Porque su rebeldía, además de las transgresiones que va a ser sociales y culturalmente, pues su manera de escribir siempre se va a considerar como muy rara, como muy experimental, a diferencia de Colette, que parece que pues estaba como que entregada al público de la literatura, su literatura muy accesible, pues aquí Gertrude Stein siempre se va a caracterizar su manera de escribir por esta dificultad que implica a un lector atento. No es para cualquier lector, sino que realmente tienen que ser personas que les gusta mucho la cuestión de la lectura difícil, de la lectura que no es fácilmente transitable, de la lectura que de pronto implica un grado de atención por parte del receptor de la obra, de mucha paciencia. Pero cuando uno ya la agarra, ahora sí que el modito, como a mí me pasó, pues uno se sumerge en la obra y no puede dejar de leerla. Y volúmenes de escritura muy grandes, de pronto uno se asombra a decir, oh, ya se me va a acabar, no quiero acabar de leerlo. Y eso es lo que consiguen los grandes escritores, que de pronto uno diga, ay, no quiero que se acabe este libro. Y después de estarlo leyendo así hasta con
gran velocidad y tratar de terminarlo rápidamente, llega un momento en que uno dice, hoy no quiero que se acabe, lo voy a dejar aquí un ratito. Y lo deja unos 5 minutos y regresa a él, ¿no? Porque además dices, no, no puedo dejar de leerlo. Ni modo, lo voy a acabar de leer y luego lo releo. Que es también lo que implica esta situación de las personas, ¿verdad? Los escritores, las escritoras que tienen esa fuerza, esa contundencia de la buena escritura, la buena literatura, implica que el lector tenga ganas no solamente de terminarlo, sino decir, es que lo tengo que volver a leer para volver a entrar en ese gozo de la escritura por un lado, por el otro, pues para ver si lo entendí. Y entonces ahí Gertrude Stein para mí realmente es una de estas escritoras que siempre me pareció súper interesante por esta situación de escritura difícil, pero a la vez pues muy amena, sobre todo si uno es apasionado de leer, porque hay gente que no se le da el asunto de la lectura y pues no se toma el tiempo que debe de tener un libro para leerlo, ¿verdad? Los dejan incompletos, nunca lo terminan, pero pues ahí yo siempre me pareció que ella tiene esta gran poder para captar al lector, ¿verdad? Y pues tal vez no sea un bestseller, pero sus libros, les digo, se siguen editando. Entonces, ya de las cosas que además me parecen muy interesantes de esta escritura experimental que ella hace, ¿verdad? Y que tiene que ver con Alice B. Toklas, va a escribir un libro que se llama La autobiografía de Alice B. Toklas, donde ella, ¿verdad? Pues se enmascara de Alice B. Toklas y escribe la autobiografía de Alice B. Toklas. No escribe la biografía de Alice B. Toklas, sino la autobiografía. Entonces, se ponen ahora sí que en los zapatos de Alice B. Toklas y escribe a partir de esta perspectiva. Y además se ve que es algo que pues le encantó hacer, le gustó mucho hacer, porque después de que hace la autobiografía de Alice B. Toklas, ¿verdad? No se va a quedar conforme con eso, sino que también va a ser la autobiografía de todo el mundo, que es otro de sus volúmenes de escritura que tiene. Entonces, ahí no solamente se pone en los zapatos de Alice B. Toklas, sino que además se va a poner en los zapatos de todo el mundo y hace la autobiografía de todo el mundo. Entonces, ya nada más como ejercicio de escritura, este tipo de relatos que ella hacía me parecen también muy interesantes porque es una forma, por un lado, de escribir literariamente, pero tomando como personajes ya hechos. Se pone en los zapatos de Alice B. Toklas y cuenta, sí, cuenta toda la vida de Alice B. Toklas. Y en lo que son la autobiografía de todo el mundo, pues también trata de hacer eso, que es también como una cosa que tienen muchos escritores, que es no solamente escribirle a todo el mundo, sino poder tener esa visión global de ser todo el mundo. Entonces ella pues se puso a hacer esa gran autobiografía de todo el mundo, en el sentido de que cualquiera que pudiera tener una experiencia de vida se viera ahí reflejado o reflejada. Entonces es un estilo muy interesante y pues también todo esto es una invitación a leer a Gertrude Stein, también a Colette, ¿verdad? Porque me parece que las dos, cada quien en su estilo, pues son muy interesantes. Y el contexto de su vida, pues nos da también un matiz muy interesante de por qué leerlas, ¿verdad? Son mujeres que transgredieron las normas y que además después han servido como modelos para otras mujeres.
en una sociedad, en una cultura donde pues ser mujer no tenía dobleces, ¿no? O sea, o eres de esta manera o ya no te aceptamos como mujer. Y ellas todo el tiempo pues estuvieron en la transgresión y consiguieron muchas cosas. Entonces, también es una reflexión respecto a la situación de, pues, no te dé miedo transgredir las normas, no te dé miedo ser libre, porque al final, tanto Colette como Gertrude Stein, lo que están reflejando es qué pasa cuando las personas, ¿verdad?, se atreven a ser libres. Y ellas fueron muy libres, fueron personas que, pues sí, vivieron de acuerdo a su propia norma y vivieron de tal manera que al final, pues, son recordadas y homenajeadas por lo que hicieron como obra, sin importar el aspecto personal. O sea, en un momento dado no eran bien vistas, pero al final y hacer, pues, ahora sí que el equilibrio entre la obra y la persona, gana la obra. Y eso me parece que es justamente el poder del arte, donde sí puedes hacer una gran obra y puedes hacer transgresiones y a lo mejor tal vez para hacer una gran obra tengas que transgredir. Y es una cosa que se da en el arte, la transgresión a las normas imperantes. Y por eso los artistas siempre me parecen muy interesantes, porque ponen en juego y en práctica eso que es el asunto de la libertad. Una libertad que a lo mejor, pues, en esos momentos era difícil de conseguir. Ahora ya tenemos más libertades, incluso las mujeres, ¿verdad? Las personas de sexo femenino, pero en esos eran unos momentos donde no era fácil. Y sin embargo, ellas lo hicieron. De las cosas que, pues, me parece interesante, ¿verdad? Regreso aquí a Colette y esta cuestión, esta reflexión de, pues, qué tanto importa la vida privada frente a la obra. Pues fíjense que al final de su vida, cuando ella muere y en medio de que tenía toda esa, diré, escándalo detrás, ¿verdad? Que tenía, hasta el momento es la única escritora mujer que en Francia, cuando muere, le hacen un homenaje nacional. O sea, no importó todo lo que hubiera hecho más que la obra. Y le hacen un gran homenaje nacional cuando ella muere, y además así como llevándole la contra a lo que es la iglesia, porque pues desde el lado de la iglesia no querían, ahora sí que la enterraran como debe de ser, ¿no? Pero ahí entra el Estado y le organiza un gran homenaje nacional, y es la primera mujer que lo ha conseguido en Francia. Y eso me parece que refleja mucho el valor y la importancia que se le da al acto de escribir frente a lo que de pronto puede ser las transgresiones de la norma. O sea, hay cosas que sí son muy valoradas y el ámbito del arte, pues es una de ellas. Entonces, pues hasta aquí llego con esta reflexión de estas dos escritoras. Ahora, pues vamos a ver a Sibila Aleramo, que a mí me parece siempre muy interesante, pero como que a mí me falta todavía mucha información para hablarles bien de ella, porque para mí todavía es una, pues, escritora que tengo que hincarle el diente, como se dice, ¿verdad? Y entonces aquí le voy a dejar la explicación de quién es Sibila Aleramo al profesor Mendiola, que él la ha estudiado con la misma pasión con la que yo he estudiado las dos que ahorita les conté, ¿verdad? Él con Sibila Aleramo realmente la ama, ¿sí? La ha estudiado con un gran cuidado, que me parece que pues, es bueno que alguien les comunique esa pasión por
Sibila Leramo. Yo aquí nada más pongo unas cuantas imágenes como un preámbulo a la presentación del profesor Mendiola de Sibila Leramo, donde pues vean cómo pues eran las mujeres de esta época. Su indumentaria, muy femenina, ella, el peinado, ¿verdad? Y sin embargo, pues ella va a terminar siendo una feminista muy reconocida y sobre todo va a tener mucho que ver con esta situación de identificarse con las mujeres. Esta foto cuando me la encontré me gustó muchísimo porque ahí se está viendo cómo Sibila Leramo está viendo a Tatiana Pavlova, que es una directora de teatro, con gran admiración, realmente así como en el reconocimiento de, ay, eres tú la gran directora de teatro, que son de las cosas que el feminismo vino a poner en escena, porque dentro del orden simbólico, pues la idea es que las mujeres siempre tienen que estar peleando y ser enemigas, y justamente lo que va a poner el feminismo es decir, es que tenemos que admirarnos entre nosotras mismas, debemos además no solamente admirarnos, sino querernos, amarnos, y al final eso es lo que ella va a hacer. Y además, pues va a ser muy longeva, lo cual es muy bueno para todos nosotros, porque pues, como se ve ahí, ella pues también se dedicó al asunto de la escritura pues durante toda su vida. Entonces, pues le cedo ahora sí que los controles al profesor Salvador Mendiola para que nos hable ahora de Sibila Leramo, que realmente pues quiero que nos ponga, ¿verdad?, en escena a esta gran Para feminista. empezar, pues no diré presumo, sino me siento privilegiado de mostrar el libro en que leía Sibila Leramo en italiano, Una donna, una mujer. El libro es uno de esos libros de Graciela Hierro donde todavía no ponía su firma y solamente dejó la marca de que lo leyó en noviembre de 1978. Y lo leyó en italiano, por lo que alcanzo a ver, porque Sibila Leramo, como Colette, escribe con una claridad transparente. Lo que escribe de inmediato nos deja ver el pensamiento humano y en especial el pensamiento de quienes han estado existiendo en cuerpos femeninos y que se consideran mujer. Por eso su primera obra o su primer gran paso feminista es una mujer. Ella aquí en esta novela nos dice lo que ella entiende que es una mujer, porque ella cree que no hay un modelo que iguale a todas las mujeres. Cada mujer es una mujer y dice no se lo han dejado pensar, no se lo han dejado vivir. Entonces, que esté leyendo en un libro de la gran feminista mexicana Graciela Hierro, autora de un libro que se llama Ética y Feminismo, que por la pasión por entender el feminismo italiano, la Chocha Chichquilis haya hecho este libro de Ética y Feminismo, todo es un gran paso, umbral, para pensar en forma feminista mexicana el pensamiento de las radicales como Sibila Leramo, como las italianas de las que ya puse imágenes e ideas en la primera sesión de este curso intersemestral. Por eso, con la mayor rapidez posible, que comparto en pantalla mis transparencias, nuestras transparencias. Y entendiendo que pensar de verdad es tener que saber repetir
las ideas, no ir de una idea a otra como va la gente tragando películas. Nunca quieren que se les repita nada. Para pensar de verdad se necesita repetición, volver a pensar lo que ya se había pensado. Entonces, hago un recorrido por imágenes que mostré en la primera sesión de esta reflexión, esperando ayudar a recordar lo que quisieron decir estas imágenes para lo que queremos pensar aquí como la liberación de las mujeres. Y entonces, con estas imágenes recorro el tiempo pues a la velocidad de la luz y me encuentro con Sibila Leramo vieja, dijo la maestra Adela, longeva. Fue longeva. Una longevidad que ahora que yo empiezo a ser longevo me hace pensar muchas cosas como las pensó Graciela Hierro, feminista. Sibila Leramo llega a los 70 años que yo tengo ahora, y completamente pobre, sin dinero, sin nadie que le ayude, porque no quiere depender de varones inútiles. Y las mujeres que fueron sus mecenas por culpa de la Segunda Guerra Mundial se empobrecen. Y ahí es donde, con lo que ya planteaba la profesora Adela sobre Gertrude Stein y Colette, repienso lo que significa la vida del artista. Y entonces lo que señala el feminismo actual es que las obras de arte no sirven para nada. Lo que sirven son las personas que viven como artistas. Algunas personas van a lograr que sus obras las admire la humanidad entera, otras van a vivir como artistas. Y eso es lo que planteó Sibila Leramo. Ya al final de su vida, después de creer que el amor con otra persona era la clave de la vida y descubrir que era un engaño, escribe estas hermosas palabras. Redescubro en mí el silencio, la soledad, la posibilidad de volver a escribir y también esta profunda tristeza de la libertad, algo cuyo valor una solo puede apreciar mientras está ausente. Pero algún cambio ha tenido lugar en mí. No sé cómo definirlo. Ni siquiera quiero analizarlo todavía, pues no puedo medir su amplitud o profundidad. Solo puedo sentirme completamente segura de esto. Ya no soy la misma persona que era cuando estaba a la espera de que Franco regresara. Ya no soy la misma que era apenas hace un mes. Y ello se debe a que ha ocurrido dentro de mí una aceptación silenciosa de este cambio. Algo que ha llegado sin sentimientos de alegría o angustia. Tan extraño. El misterio de la belleza, la libertad, la soledad, la tristeza. Eso es lo que ya es en este momento la gran lección del feminismo. De todos los sueños utópicos que inició el siglo XVIII, que el siglo XIX los vio revolución y el XX los trató de aplicar, solo el feminismo ha hecho mejor la vida humana. Ni los comunistas, ni los anarquistas, y mucho menos los populistas, han hecho mejor la vida humana, solo la han empeorado. En cambio, el feminismo, por extraño, por solitario, por realista, por libre,
está haciendo mejor la vida humana. Amo, luego existo. Eso es lo que es la mejor traducción. Damo dunque sono. Pero también podría ser amo, luego entonces soy. El gran camino de Sibila Aleramo es plantear un amor que tiene que desembocar en el amor por una misma y no por otra persona. Con las otras personas hay que hacer comunidad. El amor es con quien me voy a morir y me voy a morir sola. El pasaje que la llevó a eso fue muy doloroso. Hija de un buen maestro de escuela que la educa para leer y escribir, le tocan las pobrezas de su época. Su padre tiene que dejar de dar clases, de empezar a trabajar en fábricas, y en una fábrica donde está trabajando de gerente, la mete a trabajar de secretaria. Y uno de los empleados, cuando ella tiene 15 años y el empleado 28, la viola cuando se la encuentra a solas en la oficina, tapándole la boca, volteándola contra la pared, dándole de golpes en la espalda para que no dijera nada. La desvistió, la violó, se la cogió y se fue muerto de risa. Ella se lo dijo a su padre y su padre y su madre decidieron que se tenía que casar con el violador, porque de otra manera le iban a encarcelar a ella. Vida más desdichada en el amor sexual no podía empezar peor, ¿verdad? De ahí va a tener un hijo y va a evitar casi todo el tiempo tener relaciones sexuales con el monstruo ese, con el que va a vivir un tiempo hasta que ya no lo soporta y se separa de él. El éxtasis, la frialdad y la tristeza de la libertad. Lo escribe así Paola Melchiori, lo escribe así Lea Melandri sobre Sibila Aleramo. A la luz de esta profunda intuición que nos conduce a repensar el destino tanto de los varones como de las mujeres, y de la misma manera el deseo que los vincula, aunque de modos muy diferentes a la infancia, nos hallamos en posibilidad de ver que el sueño de amor se extiende a cuestiones que van más allá de las así llamadas relaciones eróticas. La búsqueda de una armonización de las diferencias naturales, de una unión de las tradiciones del varón y la mujer, de todo lo que el orden social insiste en segregar. Tal es la cuestión central, no únicamente de los asuntos amorosos de Sibila, sino de la heroica soledad a que ella ha recurrido para refugiarse desde el despertar de sus primeras desilusiones. Nació en 1876, era la época victoriana, había una gran libertad sexual, ahora estamos encarceladas en la moralina pequeño burguesa. Lo que nos escandaliza de que las mujeres se vistieran como mujeres y los varones como varones, les abría libertades sexuales grandiosas desde niños y niñas. Que en cuanto vino a la escuela Montessori, represora y todo el patriarcado, nos empezaron a decir que el sexo era cochinada. Y nos obligaron a confesar todo lo que hiciéramos con sexo y pues a perjudicarnos la vida sexual, que es lo que a ella le va a pasar. Llega al mundo cuando hay mucha libertad y la primera vez que la violan, ya eso no se puede resolver inteligentemente. Lo está resolviendo el patriarcado y premia a los varones. Ahora los premia si quieren quemándolos en leña verde, pero no corrigen el defecto. Ahí es donde estaríamos hablando de escritoras. Gertrude Stein escribe como yo, como muy masculino, muy barroco, muy oscuro. Pero en cambio, Colette y Sibila Aleramo escriben transparente, muy claro lo que es necesario leer ya y ahora para emanciparnos.
ahí para aclarar lo que estamos analizando, recurro a un pensador mexicano, Alfonso Reyes, que dice, la literatura no es una actividad de adorno, sino la expresión más completa del ser humano. Todas las demás expresiones artísticas se refieren al ser humano en cuanto es especialista de alguna actividad singular. Solo la literatura expresa al ser humano en cuanto es ser humano, sin distingo ni calificación alguna. No hay mejor espejo del ser humano. No hay vía más directa para que los pueblos se entiendan y se conozcan entre sí que esta concepción del mundo manifestada en las letras. Las tres escritoras de las que estamos reflexionando cumplen las 5 proposiciones sobre el arte como voluntad de poder contrarrestar el nihilismo que nos ha causado el hecho de que ahora toda la tierra sea cristiana, así se llamen judíos o musulmanes, todo mundo se cristianizó y el cristianismo como dogma, sea protestante, sea de la Iglesia de la Luz, sea yo creo en lo que creo porque amo a Jesús, es orden simbólico logocéntrico. El arte va en sentido contrario. La literatura lo dice. Por eso, el arte es la estructura más transparente y la más conocida de la voluntad de poder. O io forse non sarò più, non potrò più raccontargli la mia vita, la storia della mia anima e dirgli che le ho atteso per tanto tempo. Ed è per questo che scrissi, le mie parole lo raggiungeranno. Que mis palabras te vuelvan más inteligente. Termina la novela Una mujer de Sibila Aleramo, Voluntad de poder. El arte debe ser comprendido desde el punto de vista del artista, no del crítico, no del público receptor. Esos son imbéciles, son la masa ignara. Para entender el arte se necesita ser artista. Si no eres un cuenta tarjetitas en los museos, uno de los que se quedan callados ante los cuadros porque no saben nada que decir, ante las esculturas. Uno de esos idiotas que dicen, no me gustó la película porque está lenta. Por eso hay que ver el arte desde el artista. Tercero, el arte, según el concepto del artista, es el acontecimiento fundamental del ser ente. El ser ente es, por lo que en sí es, toda cosa que se crea por sí misma, cualquier cosa que se autoproduce, cualquier cosa que es realmente creada. Eso es lo primero que se vino abajo con la ilustración del siglo XVII. La idea de un Dios creador, no se ve la creación. Todo lo creado se repite y no manifiesta originalidad. Las primeras originalidades en el cosmos las está generando el arte de los seres humanos. Todo lo demás era combinación de átomos al azar. Hasta que apareció el ser humano, empezó a haber creación. ¿Cómo se lo explicamos al mundo? Decimos las feministas radicales, artistas. Así, el arte constituye por excelencia el movimiento contrario al nihilismo. El arte es el más alto valor de la verdad. Ética y feminismo. Porque nuestra religión
Nuestra moral y nuestra filosofía son formas de la decadencia del hombre. El movimiento opuesto es el arte. Para Sibila Aleramo, la emancipación de las mujeres se manifestó dolorosamente cuando tuvo que desprenderse de su hijo, de su padre, de su esposo y de su madre, que estaba en un sanatorio psiquiátrico loca por culpa del orden simbólico falocéntrico. La madre que la maldijo fueron las últimas palabras que le dirigió. Algo así como vete a la chingada. Un padre que, avergonzado porque abandonaba al hijo y al marido que la había violado, le retiró su apoyo, su amor, y un hijo que le arrebataron legalmente y al que dejó de verlo cuando tenía 8 años y lo volvió a ver hasta 33 años después, para prácticamente solo discutir entre ella y él. ¿Por qué me abandonaste? Nunca vas a entender. Y ahí ella descubrir que el sueño de amor era la cárcel de la humanidad. El sueño de amor, como plantea Paula Migliori y también Lea Melandri y otras feministas italianas, es una ilusión que se crea el hijo varón para pensar que él y su madre se amaron desde la concepción, como andróginos, que ellos juntos fueron varón y mujer ya en una unidad y que dialogaban en el vientre de la madre sobre un amor infinito. Eso es el sueño de amor, el amor que no existe, el falso amor de pareja. De eso trata la novela Una mujer de Sibila Aleramo, de eso trata el pasaje, de eso trata Amo Dunque Sono, y luego ya los textos trascendentes de Sibila Aleramo, que son sus diarios. A diarios a los que en un momento, en un conjunto muy específico, los tituló Diario de una mujer, donde planteó cómo una mujer se emancipaba de ser mujer para empezar a ser sí misma. Ni varón ni mujer, sí misma. Cada persona debe ser sí misma, ni varón ni mujer. Esa es la tristeza de la libertad. No tenemos modelos, no hay modelo. Hay que inventar cómo vamos a tener que ser. Y la única fuente de invención que nos queda a la humanidad es el arte. Todo lo demás ya fracasó, en especial nuestra gran ilusión que fue la ciencia. La ciencia, al crear la bomba atómica, se retiró del juego sobre la libertad, se manifestó maquiavélica, populista, inhumana, y por lo tanto el feminismo no cree en la ciencia actual, sino que la quiere hacer mejor, quitarle lo macho para quedarnos solamente con las matemáticas, algo muy difícil de hacer, y entonces hay que atender la voz del arte. Francesca Gargalo, educada en el feminismo de Sibila Aleramo, lectora apasionada de Gertrude Stein y italiana 68era que se burlaba de las Chilis Willis porque leíamos a Colette. Ella decía, lo único feminista de Colette son sus desnudos. Su literatura da asco, porque era la mentalidad de una muchacha que no se ponía pantalones a las primeras de cambio y se sentía el chicharito, sino que Claudine quiere ser mujer, no quiere ser López Obrador,
no quiere ser Leonardo da Vinci, no quiere ser el Canelo, sino que quiere ser alguien en sí misma. A eso llegó Francesca Gargalo, afortunadamente como feminista, después de discutir con muchas feministas, con las que nos reunimos, ya les digo, en ese 1994, a ver que el feminismo vivía, que el machismo del ejército zapatoide de Ilusión Nacional, engañado en las ilusiones bobas de los estudiantes del 68, no iba a destruir la democracia ni la República Mexicana, cosa que hasta ahora ni López ha conseguido. Y allí estuvimos Margarita Pisano, Paola Melchiori, Francesca Gargalo, Aralia López González, Mirta Pichequi, Salvador Mendiola, María Adela Hernández Reyes, Gloria Hernández Jiménez, Julia Tuñón, María Eugenia Tamés, Beatriz Mira, Jimena Castilla, Elizabeth Álvarez Herrera y Coquena, en una reunión clandestina, demostrando que ni el gobierno de Salinas ni el gobierno del infracomediante Marcos gobernaba a las feministas, y que hacíamos una reunión de mujeres clandestinas en el claustro de Sor Juana sin que nadie nos lo impidiera, y así fue. Por eso aquí vuelvo a señalar con todas las escritoras de hoy, con Francesca Gargalo y con Adriana Tafoya, que hay que estar al cuidado porque la academia occidental, patriarcal, capitalista, oscurera, como sociedad del conocimiento, está queriendo hacer del feminismo un negocio. En nuestra universidad concreta, yo puedo decir un nombre. Hay un ser que se llama John Ackerman, que en este momento está ganando dinero por vender feminismo para sacrificar varones como brujas y él conseguir volverse rector de nuestra universidad y hacerla marxista-leninista o castrochavista, que era la ilusión del Lombardo toledano que detuvo la autonomía y que ahora debemos volver a cuidar, que no nos quiten la libertad de pensar. A las feministas. Y entonces, ya en esta explicación de Sibila Aleramo, digo al unísono con Adriana Tafoya, las verdades que sabemos por Sibila Aleramo. Hay que renunciar a la maternidad. Hay que saber sacrificar la maternidad para emanciparnos. Y los primeros que tenemos que sacrificar la maternidad somos los personajes con cuerpo masculino, porque la maternidad es la cárcel que les impusimos a los cuerpos femeninos para convertirlos en esclavos, siervos y amantes. Y entonces, para saber matar al hijo que no debemos tener, me atrevo a decir con la voz de Adriana Tafoya, la muerte de un hijo paraliza el cuerpo, te seca la lengua, sangra los oídos. Me dicen, duele. De noche, el agua se quiebra, humedece los cabellos, y el territorio se hace lodo. El dolor golpea en el vientre. Me dicen, derrumba cavernas y derrama los pájaros, lágrimas rojas que sostienen al cielo. Matar un hijo, comentan, lastima demasiado y la culpa te convierte en rata enorme al fondo de un basurero. Sientes, te apedrean, te meten un filo desde la argolla de la boca hasta la argolla del ano y después cortan tus pechos. Se siente, dicen, que un mazo te destruye la cabeza. Yo
Madre de rostro negro, ser de cenizas, guardo mis ojos y no siento nada. El desmoronamiento de la carne. Igual que por la mañana, un día se esfumará la sortija del cielo, igual me iré, y conmigo la forma de las cosas. Puedo esparcirme en llamas, moler todo en ceniza, toda yo molerme, en negrísimo polvo y ser intangible, veta pura de la flor que arde. La materia será nada, nulo será tu aliento, y todo se irá donde no soy, a donde nadie pertenece. Fina punzada en ningún sitio, resucitaré en el minúsculo corazón de un pájaro, en el mundo de mi otro sueño, donde la tierra sin ancla viaje en una órbita, donde el día en 7 parejas de soles alumbre y donde luna sea su lengua y los seres se animen de un calor terráqueo. Quizá estés ahí y hermoso sea que no te llames hombre. Entre todo lo creado será una hermosura esta inmensa isla de trigo, cuando nadie te nombre, cuando nada te dé nombre. No es fácil producir auténtico discurso feminista dentro de la cajita machista de las escuelas, que ya capturó al feminismo y lo volvió otra vez marxismo hegeliano. Por eso, para cerrar esta explicación, recuerdo lo que ya planteé en la primera sesión de este curso. La mujer no ha de ser definida en relación con el varón. En esta conciencia se fundan tanto nuestra lucha como nuestra libertad. La mujer como sujeto no rechaza al varón como sujeto, acepta que Mendiola hable si habla como feminista, pero lo rechaza como rol absoluto. Si Mendiola se comportara como macho, lo echaríamos fuera del curso. En la vida social lo rechaza como rol autoritario, pero no como amigo y archivero. La imagen femenina con la que el varón ha interpretado a la mujer ha sido una invención suya, la madre que es una sirvienta y es una amante. Entonces, la virginidad, la castidad, la fidelidad no son virtudes, sino vínculos o cadenas para construir y mantener la familia patriarcal. El honor es su consiguiente codificación represora. Escupamos sobre Hegel. La dialéctica amo-esclavo es un ajuste de cuentas entre colectivos de varones. No prevé la liberación de la mujer, el gran oprimido de la civilización patriarcal. La lucha de clases como teoría revolucionaria desarrollada por la dialéctica amo-esclavo también excluye a la mujer. Nosotras volvemos a poner en discusión el socialismo y la dictadura del proletariado. Peor aún, cuando es la dictadura de un pobre tarado como el loco el Cacas. En la ardiente realidad de un universo que no ha desvelado nunca sus secretos, oyeron científicos, no ha desvelado nunca sus secretos, nosotras retiramos mucho el crédito dado a los empeños de la cultura. Queremos estar a la altura de un universo sin respuestas. Hasta ahí va mi reporte sobre Sibila Aleramo, profesora María Adela Hernández. Muchas gracias. Muy interesante y muy
claro, sobre todo en estos puntos del feminismo, porque finalmente si ella de algo se le ha enmarcado es en el feminismo. Y además Exactamente. es un feminismo que es muy especial porque es este feminismo italiano. Las feministas italianas tienen una gran tradición, tienen un gran conglomerado de feministas muy importantes y además han dado muchas pautas para ahora sí que destruir o cambiar todo esto que ha sido la consigna de la lucha feminista. Lo diré como historiadora del feminismo latinoamericano. Creo que Francesca Gargalo en uno de sus libros así me presenta. Puedo decir Ahí aún te escuchas. No te estás escuchando. No. sí, Bueno, no sé qué pasó con el profe Mendiola, porque se dejó de las escuchar. lentes pandrosas, vamos a decir rápido, pero entonces yo señalaba, y aquí lo vengo a decir de nuevo, que las italianas fueron las únicas feministas de los 70s que dialogaron con las latinoamericanas. Exacto. Las otras europeas nos vinieron a predicar, nos vinieron a decir cómo había que ser feministas. Y las italianas no, ahí está Paola Melchiori. Luego, las gringas como Judith Butler también vienen a predicar y no se dan cuenta que ya las están utilizando para regresar al marxismo. La lucha de clases es ahora entre masculino y femenino. Todos los machos son violadores, acosadores, ojetes, y nosotras las mujeres somos vírgenes, puras y santas. Ese es el problema que yo quiero estar planteando como vieja feminista incómoda y odiosa. Correcto. Bueno, se les cayó el sistema, pero ya lo terminamos de escuchar, que eso está bien. Sí, y además en esta situación de las feministas italianas, ¿verdad? Pues ahí sí, realmente recomendarles mucho a Francisca Gargalo, que no solamente es una feminista italiana, sino que ella vino a vivir aquí a México y desde aquí hizo gran parte de su obra feminista, si no es que toda su obra feminista, porque ella es otra de las escritoras rebeldes, ¿verdad? Que además de hacer literatura, pues escribieron mucho de feminismo y al final ella se concentró mucho en hacer la historia del feminismo latinoamericano. Y ahí es donde ella empezó a juntar todo lo que era esta información de las feministas desde la experiencia americana. Ella que viene de la experiencia italiana y que además ella ya se volvió, pues ahora sí que mexicana, ¿verdad? Nunca se nacionalizó, me parece, pero ella ya vivió aquí toda la mayor parte de su vida y realmente amaba vivir aquí en la Ciudad de México, que era donde tenía su casa, y pues se acaba de morir este año. Y entonces también ahí, pues yo se las recomiendo mucho que la lean. Si se meten a la biblioteca de la Chorcha, que ahí está en la bibliografía, pues encontrarán libros de ella, sobre todo de esta parte de la historia del feminismo latinoamericano. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya me tengo que despedir. Lo que sí es que ahí en el Classroom, claro, sí, al rato, ayer subimos el material, hoy lo volvemos a subir, desde luego, ¿verdad? Para que ustedes tengan toda esta información también. Y en lo que es el Classroom de Google, ahí está ya una primera actividad para que ustedes la realicen, que es además muy sencilla, porque uno de los objetivos de este curso es que pues ustedes también le entren a la lectura, y entonces ahí está ya la lista de la bibliografía que yo he seleccionado. Seleccionen un libro y cuenten sus razones de por qué les interesa leer este libro. Así de sencilla es esta actividad, porque es una forma de darnos retroalimentación
de que, bueno, nosotros les estamos contando todo lo que nos parece interesantes, pero también a nosotros nos gustaría saber qué es lo que les parece interesante de toda esta recopilación de información de escritoras y artistas mujeres. Solo es poner por qué nos interesaría leerlo, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Por qué les interesaría leerlo? ¿Por qué hacen esa selección? ¿Qué es lo que les llama la atención de principio? Que pueden ser bastantes cosas por las cuales les llame la atención, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que pues nos comuniquen. ¿Por qué toda esta bibliografía podría ser interesante para este curso intersemestral, sobre todo personas jóvenes, tanto mujeres como varones, ¿verdad? ¿Qué es lo que les parecería pues lo más interesante y por ahí ya tener también como que elementos para ver por dónde va su inquietud en esta reflexión? Bueno, si no tiene alguien alguna pregunta, algún comentario, pues estamos en contacto. Ah, me había preguntado alguien que si había un grupo de WhatsApp. Pues no, porque no tengo sus números. Entonces, si quieren que arme un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pues pongan sus números ahí en el chat para que yo pueda tener su información y así yo ya pueda armar el grupo, porque se necesitan los números para armar un grupo de WhatsApp. O si no, pues no sé cómo hacerlo sin los números. Entonces, si ponen ahí sus números, yo ya abro el grupo, porque también sirve para, pues, comunicarnos de una manera más inmediata, más práctica. Incluso es como, hay gente que se atreve a hacer preguntas que luego no se atreve a hacer preguntas por el medio tradicional del aula. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerle su atención, su participación aquí en el chat y nos vemos mañana con el siguiente tema, ¿verdad? Que es otro grupo de mujeres también, espero que interesantes para ustedes, que ya sería la experiencia de las inglesas, ¿verdad? Ahí es una selección ahora de artistas inglesas, Virginia Woolf, Vanessa Bell, Catherine Mansfield, que también me parecen muy interesantes. Las veremos ahí mañana. Bueno, bye. A ver, Lucero Cardiel tiene la mano levantada. ¿Qué es lo que quieres comentar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer no pude entrar a la reunión porque no tuve luz. Qué Entonces mal. quería saber si también había la grabación del Zoom y si la podía compartir para, pues no perderme más que nada detalles, ¿no? Importantes. Ah, claro. Sí, ahí tengo la grabación. Nada más ayer no me dio tiempo de subirla, pero en cuanto la suba a YouTube, pongo ahí en el Classroom el link. Entonces Está ya bien. es, sí, entonces al rato la subo. Gracias por tu interés.